comedores escolares, el incremento también de los presupuestos de cada uno de estos comedores, aulas espaciosas, ventiladas, con gran iluminación, muy diferente a las escuelitas ranchos. La particularidad de la 130 es que quedan los edificios anteriores eh, o sea, las ruinas, mejor dicho, anteriores a lo que es el edificio nuevo, todavía están en la actualidad, que tuve la oportunidad de fotografiar. Yo le mando un gran saludo también a la directora, Cari García, que me recibió. Obviamente todo esto también a través de una nota a la regional, ¿no? Educativa, octava A, y bueno, ellos me permitieron acceder mediante nota a distintas escuelas de la zona, y bueno, conocer, sacar fotos, buscar en los distintos archivos. Esta escuela destaca por su monumentalidad, pero también destaca por el terreno amplio y me llamaron mucho la atención los juegos. Eh, Obviamente las canchas, los juegos para niños y, y cuando hablaba cuando recibía, cuando entrevistaba a las personas, los ex alumnos, ellos siempre me hablaban de que fue muy importante el tema de jugar, ¿no? El tema de no solamente estar en la escuela, sino también el tema del juego, cómo los motivaba tener esas nuevas herramientas, esos nuevos juegos, como para que la escuela se vea distinta, ¿no? Especialmente pensando en un ambiente rural. En el caso de la 77, no pasó por el edificio del plan quinquenal, sí pasó por varios edificios también, por varias refacciones, ¿no? Pero también interesa porque fue con la primera escuela creada en lo que es la planta urbana, casi al mismo tiempo que la fundación del paraje en ese momento, de Las Breñas, que la primera que se inaugura en lo que es el trazado urbano. Y bueno, mucho me interesaba ver el contraste que hay entre lo urbano y lo rural para ver las condiciones, los recursos, la llegada de los discursos peronistas, cómo se implementaban, ¿no? En estas escuelas, si bien perteneciente a Las Breñas, pero en distintos contextos, ¿no? Uno piensa por ahí en la planta urbana, en una llegada más rápida, por ejemplo, del ferrocarril, y, y en otros contextos alejados, con caminos de tierra, con montes, que a veces se dificulta por la lluvia también. Me ponía a pensar, ¿no? Cómo transitaban las infancias en estas escuelas primarias, ¿no? A eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, el por qué elegir como categoría de investigación histórica a las infancias. Bien, sí, la elección de la infancia como categoría central en mi investigación, ¿no? Por eso también hablo de lo que es la escuela primaria. No fue una decisión arbitraria ni meramente temática, sino fue un resultado de un largo proceso reflexivo que se fue consolidando mediante diversas lecturas, reflexiones o influencias teóricas, algunos desafíos también metodológicos, que es importante mencionarlos. En primer lugar, me parecía fundamental superar algunas miradas tradicionales que vinculaban la educación durante el peronismo exclusivamente con marcos de adoctrinamiento político. Me parecía que había algo más que esa cuestión tan vinculada por ahí al sentido común. En este sentido, y a través de estas lecturas y esta influencia, me encuentro con autores como Mara Petit, Laura Rodríguez, Adrián Camarota y Gabriela Ferreiras, que fueron importantes para abrir estas nuevas perspectivas. Lo que veía es que sus trabajos no se centraban en la reproducción ideológica del Estado, sino en la reconstrucción de las experiencias de actores sociales concretos.
lo que me permitió pensar en la educación como un espacio de disputa, de negociación y de agencia, más allá de los discursos oficiales. Desde esta óptica, la categoría de infancia comenzó a adquirir una cierta densidad analítica. Ya no se trataba de pensar a los niños como receptores pasivos de política educativa, sino de interrogarlos como sujetos históricos, que van a estar atravesados por múltiples dimensiones sociales, culturales, políticas, y portadores también de experiencias que merecen ser reconstruidas. La lectura también de trabajos de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, que los mencioné anteriormente, como Laura Rosso, como Teresa Artieda, fueron especialmente importantes en este sentido porque sus estudios sobre infancias indígenas me permitieron de alguna manera advertir que la infancia no es una categoría homogénea, sino que es profundamente heterogénea, que está marcada por desigualdades estructurales, procesos de invisibilización y tensiones entre lo que es lo normado y lo vivido. Entonces, inspirado, ¿no?, por estas investigaciones, entendí que adentrarme en la heterogeneidad de las infancias, más allá de la la cuestión indígena, podría ofrecerme, ¿no?, un camino fértil para explorar cómo se construyeron las subjetividades infantiles en estos contextos periféricos como el Chaco y cómo esas construcciones se articulan con discursos pedagógicos, dispositivos de control y algunas prácticas comunitarias. Además, y muy importante, es una clase que compartí en mi maestría, en un seminario que es el Seminario de Historia de la Educación. Creo que fue decisiva una clase, me acuerdo que era la clase número 9. Fue muy importante leer la clase porque me ayudó a delimitar a esta categoría de la infancia. Allí, bueno, abordamos algunos aportes de autores como Sandra Carli, Carolina Sapiola, Lucía Leonetti, quienes han problematizado a la infancia como una construcción histórica, social y cultural, desnaturalizando tanto su vínculo con la escolarización y mostrando cómo esta categoría se intersecta con otras categorías como clase, género y territorio. Por otro lado, el enfoque interdisciplinario que nos proponía esta clase, que articulaba, por ejemplo, la historia, la sociología, la psicología, algunos estudios culturales, me va a permitir pensar que la infancia no solo se la tiene que tener en cuenta como un objeto de políticas educativas, sino como una categoría que va a condensar algunas tensiones de inclusión, de exclusión entre lo que es la normalización y la estigmatización. En este marco la escuela aparece la escuela primaria, ¿no?, aparece como un espacio privilegiado para observar cómo se definen los parámetros de la infancia, entre comillas, normal, y cómo se excluyen otras formas de transitarla. Como lo muestran, ¿no?, los estudios sobre la niñez anormal o las infancias minorizadas. Por todo esto, decido que la infancia sería un gran aporte, sería la categoría central, una apuesta, de alguna manera una apuesta política, una apuesta epistemológica interesante porque implica recuperar voces silenciadas, atender experiencias de sectores subalternos y construir una historia de la educación que no se limite solamente a los discursos estatales, sino que abra el abanico, ¿no?, a las prácticas, a la resistencia, a los sentidos que emergen desde abajo. En definitiva, la infancia me permite articular todos estos desafíos historiográficos con una mirada situada. Muy interesante lo que vas contando, Ale, y para nuestro público más joven, que no sabe o que nunca escuchó cuando el profe comenta del adoctrinamiento,
dentro del gobierno peronista y la educación, se refiere, por un ejemplo así, hay ciertos manuales que se emitía desde el gobierno, donde, por ejemplo, para aprender lo que es la lectoescritura, se generaban frases armadas. Por ejemplo, yo amo a Perón, yo amo a Eva, y ciertos lineamientos así que tenían, que con las miradas del hoy se pueden interpretar como adoctrinamiento, porque se estaba generando un culto a la imagen política de estos dos personajes que estaban a cargo del país, ¿no? Y es muy interesante la perspectiva que vos tomaste para tu investigación, el focalizarte en la infancia, en los niños y las niñas del pasado, ¿no? Eh, Siempre como ahora posicionándonos y comentando una crítica que tiene el hecho de hacer la historiografía del hoy. Las historiografías del pasado a veces, muchas veces se las critican por estar focalizado mucho en la imagen del hombre y del adulto. Y ciertos personajes como las mujeres o otras minorías o las infancias siempre eran relegados, eran un papel secundario, una mención secundaria dentro de los manuales, ¿no? Es muy interesante el que tomaste a estos pequeños sujetos invisibilizados y los insertaste en una trama con bastantes, vamos a decirle, lineamientos para poder hacerlos volver a hablar en el pasado, volver a revivenciarlos en el presente y tratar de darle una luz a cómo era la formación, los pensamientos de estas infancias, las vivencias mismas de la infancia, ¿no? Y desde tu perspectiva, ¿cuál considerás dentro de esta excelente investigación que vas llevando a cabo? ¿Cuál consideras puntualmente que es tu aporte mediante esta investigación a lo que es el plano de la educación, de la historia de la educación? ¿Cuál es tu aporte? Sí, sí. Bueno, por ahí para resumir, pero yo creo que uno de los principales aportes de mi tesis que voy realizando para esta maestría es la reconstrucción de la historia educativa en el territorio nacional del Chaco durante el peronismo, un espacio y periodo poco explorado por la historiografía tradicional. Al centrarme en un territorio nacional antes de su provincialización, eh, considero que la tesis contribuye a descentralizar la mirada sobre la educación argentina, alejándonos un poco de aquellos estudios que privilegiaban la experiencia en Buenos Aires o en las provincias tradicionales. Eh, Esta perspectiva extracéntrica, ¿no?, permite visibilizar las tensiones entre las políticas nacionales y las realidades locales, así como la forma específica en que se configuraron las prácticas escolares en contextos urbanos y rurales. Otro aporte significativo es la elección justamente de la infancia como categoría central de análisis, bueno, entendida como una construcción sociohistórica, a través de fuentes como testimonios orales, prensa local y documentos escolares. La tesis de alguna manera recupera experiencias infantiles diversas, marcadas por desigualdades, por exclusiones, por disputas, por el sentido de lo educativo. En este sentido, el trabajo dialoga con los estudios recientes sobre infancia minorizada, pero también busca ampliar lo que es el campo al considerar la heterogeneidad de las infancias chaqueñas, más allá también de la cuestión indígena que señalaba, que son estudios especialmente desde la UNE. Finalmente, lo que propone la tesis como aporte es articular, ¿no?, la historia local, la historia de la educación y los estudios sobre la infancia, para lograr una integración de marcos teóricos, metodológicos que nos permitan una lectura situada, pero al mismo tiempo crítica, ¿no? Al hacerlo, no solo vamos a aportar el conocimiento académico, sino también